De verdad, todo este tema ya parece una broma que se salió de control. Lo que empezó como la simple revelación de un álbum, terminó convirtiéndose, otra vez, en una bola gigante de especulaciones sin pies ni cabeza. Estamos hablando de Arirang, un álbum de BTS, un proyecto enorme, planeado durante mucho tiempo, con equipos creativos completos detrás. Y aún así hay personas empeñadas en reducir todo eso a teorías de citas que nunca fueron confirmadas. Es difícil no preguntarse en qué punto se perdió completamente el sentido común. BTS presenta el nombre del álbum, muestra el logo y Jungkook comenta que participó aportando ideas. Eso es todo. Nada más. No dijo que diseñó el logo solo, no dijo que escondió mensajes personales, no dijo que el concepto tuviera referencias románticas. Simplemente habló de aportar ideas, bocetos, conceptos generales, algo que cualquier artista creativo hace. Pero parece que para algunas personas eso fue suficiente para activar una especie de modo conspiración automático. De repente, 3 círculos en un diseño gráfico dejaron de ser elementos visuales y pasaron a ser pruebas. ¿Pruebas de qué? Nadie lo sabe con certeza, porque todo se basa en suposiciones. Que si representan un tatuaje, que si ese tatuaje significa algo, que si ese algo está relacionado con Winter. Es literalmente una cadena de teorías construidas sobre otras teorías, sin una sola confirmación real en el camino. Nada oficial, nada comprobable, nada concreto. Lo más irónico de todo es que fueron los propios internautas coreanos los que dijeron, esto ya es demasiado. Mucha gente explicó algo bastante básico pero que parece olvidarse constantemente. Jungkook envió ideas, bocetos, referencias. El diseño final lo trabajó y lo cerró el equipo profesional de HYBE. Un álbum de este nivel no se hace improvisando ni dejando mensajes personales escondidos como si fuera un diario secreto. Hay procesos, revisiones, decisiones colectivas y objetivos claros. Pensar que una empresa como HYBE permitiría que un logo oficial se use para mandar señales privadas sobre una relación no confirmada es, sinceramente, absurdo. No solo no tiene lógica, sino que también deja mal parado al equipo creativo, como si no supieran hacer su trabajo o como si todo dependiera de teorías de Internet. Por eso muchos comentarios fueron tan duros, porque ya no es solo exageración, es falta total de criterio. Y aquí viene lo más importante, lo que parece que algunos deciden ignorar a propósito. Los rumores de citas nunca fueron confirmados. Nunca. Ni comunicados oficiales, ni declaraciones claras, ni pruebas reales. Aún así, hay personas que actúan como si esa relación fuera un hecho histórico comprobado, y ahora se dedicaran a buscar referencias en cada cosa que hace Jungkook. Eso no es análisis, eso es obsesión. Además, esto ni siquiera es nuevo. Muchas personas señalaron que las mismas cuentas llevan meses haciendo exactamente lo mismo, tomar cualquier detalle mínimo, exagerarlo, unirlo con rumores viejos y presentarlo como si fuera algo revelador. Da igual si es un logo, una canción, una foto o un comentario casual. Todo se convierte en pista. Y cuando absolutamente todo es una pista, entonces nada lo es. También hay un cansancio evidente. Mucha gente ya no está molesta solo por la teoría en sí, sino por la insistencia. Estamos empezando 2026 y parece que algunos siguen atrapados en el mismo bucle de siempre, repitiendo rumores como si el tiempo no hubiera pasado. Mientras tanto, BTS sigue trabajando, sacando música, evolucionando artísticamente, y hay quienes siguen mirando círculos como si fueran códigos secretos. Lo más absurdo es que se pierde completamente el foco. Arirang es un álbum, un proyecto artístico, cultural, musical. Tiene un concepto que va mucho más allá de chismes de Internet. Pero en lugar de hablar de la música, del mensaje, del significado real del nombre del álbum, hay gente empeñada en convertirlo todo en una novela romántica imaginaria. Y seamos claros, no todo tiene un significado oculto. No todo es una señal. No todo está relacionado con la vida privada de un idol. A veces un diseño es solo un diseño. A veces 3 círculos están ahí porque funcionan visualmente, porque encajan con el concepto, porque se ven bien. Punto. Pensar que todo gira alrededor de rumores de citas es reducir el trabajo artístico a algo completamente trivial. Al final, toda esta situación no demuestra nada sobre Jungkook, ni sobre Winter, ni sobre BTS.
Lo único que demuestra es hasta qué punto algunos rumores, aunque nunca hayan sido confirmados, pueden seguir vivos, porque hay personas que se niegan a soltarlos. Y cuanto más se estira la historia, más ridícula se vuelve. Porque cuando necesitas analizar logos, tatuajes, formas geométricas y suposiciones para sostener una teoría, probablemente esa teoría nunca tuvo sentido desde el principio. Y seguir insistiendo en ello ya no es curiosidad ni interés. Es simplemente forzar una narrativa que no existe. Lamentablemente, da la sensación de que a partir de ahora, cualquier cosa que haga Jungkook va a ser automáticamente vinculada con esta mujer, sin importar el contexto ni la situación real. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio. No tengo absolutamente nada en contra de ella. No opino sobre ella como persona porque, siendo honestos, no la conozco y no tengo forma de saber cómo es en su vida personal, ni en el presente, ni en el pasado. Tampoco opino sobre ella como artista, porque nunca he consumido su música. Así que no sería justo ni correcto emitir una opinión sobre algo que desconozco. Por eso mismo, me reservo completamente el derecho de no juzgarla. No tengo nada malo que decir, pero tampoco nada bueno, simplemente porque no tengo información suficiente. Lo que sí me parece lamentable es la situación en general. Me parece muy triste que todo lo que Jungkook haga, diga o lance sea minimizado y reducido a un rumor de citas, como si su trabajo, su esfuerzo y su carrera no tuvieran valor por sí mismos. Da igual si se trata de un álbum, un diseño, una presentación, una canción o incluso un comentario casual. Siempre hay personas buscando la forma de relacionarlo con ese rumor, aunque no exista ninguna base real para hacerlo. Además, este es un tema relativamente reciente, por lo que es evidente que se va a seguir hablando mucho de ello durante un tiempo. Eso pasa siempre con los rumores, sobre todo cuando involucran a figuras tan conocidas. Pero una cosa es que la gente hable y otra muy distinta es afirmar cosas que nunca fueron confirmadas. He visto muchísimos videos y publicaciones donde dicen, pero ya se confirmó la relación, o esto es prueba de que están juntos, y eso es completamente falso. No hubo ninguna confirmación oficial. Ni la empresa de Jungkook ni la empresa de ella emitieron un comunicado confirmando una relación. Al contrario, lo que ambas compañías hicieron fue anunciar que tomarían medidas legales contra rumores falsos. Eso, de manera indirecta pero bastante clara, indica que toda la información que estaba circulando sobre ambos era falsa o, como mínimo, infundada. Aún así, hay personas que siguen repitiendo lo contrario como si fuera un hecho comprobado. Lo más preocupante de todo es cómo se normaliza esta desinformación. Se repite tanto una mentira que algunos empiezan a creer que es verdad. Y así, cualquier cosa relacionada con Jungkook termina siendo analizada bajo ese mismo lente, aunque no tenga absolutamente nada que ver. Esto no solo es injusto para él, sino que también crea una narrativa que nunca existió oficialmente. Al final, lo único que está pasando es que un rumor sin confirmar está eclipsando el trabajo real de un artista. Jungkook no deja de ser músico, creador y profesional solo porque Internet decida insistir en una historia que nunca fue validada. Reducir todo su esfuerzo a especulaciones personales es quitarle valor a su carrera y a todo lo que construyó durante años. En resumen, no se trata de estar a favor o en contra de nadie. Se trata de entender que los rumores no son hechos, que las confirmaciones oficiales importan, y que mientras no existan, todo lo demás sigue siendo solo especulación. Y es realmente lamentable que, aun sabiendo esto, haya personas que sigan insistiendo en vincular cada paso de Jungkook con algo que nunca fue real.